De qual céu mais você vem? Presbylasis es un grupo de técnicas que intenta incrementar la profundidad de campo del ojo presbita creando una multifocalidad bilateral o bien a nivel central, periférico, transicional o con ablación multifocal. Son estas las 4 maneras en las cuales podemos crear una multifocalidad corneal con láser steamer y os voy a hablar ahora de cómo conseguimos esto y con métodos actuales. ¿Qué ventajas tiene el presbylasis? Primero, sabemos que el láser es una técnica muy bien desarrollada, que es muy bien aceptada por los pacientes, que no mutila el cristalino, es mínimamente invasiva, se puede hasta rejuvenecer el ojo, puesto que, como sabemos, la aberración esférica positiva incrementa con la edad y con esto podemos decidir que la aberración esférica negativa inducimos y con ello colocar el dioptrio ocular en una situación rejuvenecida desde el punto de vista de su óptica y finalmente sabemos que el láser es muy bienvenido por los pacientes. Entonces tenemos que en la evolución de esta cirugía de presbylásica hay que considerar 2 periodos. El primero, la primera generación era intuitiva, se crearon procedimientos basados únicamente en datos refractivos, mientras que la más científica, que es en la que estamos ahora, se ha basado en el desarrollo de una modificación calculada geométricamente del frente de onda y de la anatomía de la córnea. Basado en ello tenemos 2 principios, que son el presbylasis central y el presbylasis periférico. En el primero se crea una imagen, una geometría multifocal positiva en el centro de la córnea, mientras que en la segunda, en la periferia para lejos, se crea una ablación periférica que induce una aberración esférica negativa calculada que lleva, por tanto, a un cambio en la potencia de foco cuando los rayos de luz inciden en la parte periférica corneal. Obviamente son dos métodos diferentes que han venido a evolucionar hacia un método prácticamente común. La principal diferencia está en que el presbylasis central lo que ocasiona es un cambio muy calculado con muy poquita ablación de tejido a nivel central, mientras que el periférico requiere una gran ablación periférica para conseguir una modificación calculada y mucho mayor de la esfericidad corneal, llevando a una capacidad de incrementar la profundidad de foco de la magnitud suficiente para compensar lo que falta. Tenemos que tener en cuenta también que jugamos a favor de la óptica del dioptrio ocular, puesto que el factor de conversión de la potencia corneal nos lleva a que para conseguir una potencia de +3 tengamos que ablacionar solamente 2,21 dioptrías en la córnea, lo cual lleva a que ablaciones que no son tan importantes y con indentaciones de la córnea que no son más que de 1,5 o 1,75 dioptrías, casi consigamos lo mismo que una lente multifocal en teoría. De esa manera conseguimos un rendimiento que es muy adecuado y, por tanto, teóricamente al menos, el presbylasis central puede, con una ablación muy baja, de unas 4 o 5 micras, conseguir incrementos muy notables de la refracción de la parte central del ojo, y eso sí, tenemos una serie de ventajas y de desventajas. No obstante, predominan las ventajas porque tenemos que tener en cuenta que en un ojo normal hay una sinergia entre la meiosis y la convergencia, por tanto va a trabajar mejor de cerca el ojo cuando tengamos lógicamente una mirada dirigida a corta distancia, es sinérgico con la línea de visión, se ablaciona una mínima cantidad de tejido, como acabo de mencionar, requiere una neuroadaptación mínima porque con la pupila miótica estamos viendo de cerca, y mientras que con la pupila dilatada se usa la córnea periférica que está para lejos. La dominancia en condiciones normales de luz son para lejos, la dominancia en condiciones de baja luminosidad, mientras que con alta luminosidad serían para cerca, y inducimos una mínima cantidad de aberraciones de alto orden. Incluso podemos calcular una cierta cambio en sentido negativo y, por tanto, el cambio sobre la imagen retiniana va a ser mínimo. Nosotros creamos la técnica Presbymax con la empresa Swin y hemos desarrollado con ellos 3 niveles de presbylasis. El primero fue el presbylasis inicial, del cual no voy a hablar. El segundo es el Presbymax 3.0 y después el Presbymax híbrido. Entonces, esto se fundamenta en la creación de un perfil biesférico en la córnea a nivel central que lleva a un cambio en la profundidad de foco junto con un incremento de la potencia central calculada que coincide con el eje visual. De esa manera tenemos que hay una distribución de la luz
que para visión intermedia es de un 15%, que es prácticamente la misma que tiene la LISA-TRI, 35-40% que es la de la LISA-TRI, y para distancia un 40-50% la de la LISA-TRI. Es decir, estamos con un perfil que es semejante al que tenemos en una de las mejores lentes trifocales que hay en el mercado. Por otra parte, tenemos que es un procedimiento bilateral, por tanto, tenemos que ambos ojos están contribuyendo a la visión central y periférica, y tenemos que se modifican mínimamente los cambios de contraste con la luz, debido a que modificamos también mínimamente el MTF, la Modulation Transfer Function, con esta técnica. El primer básico consiste únicamente en inducir este cambio hiperpositivo central, que es sinérgico con la pupila, por tanto, es una técnica pupilodependiente y que pretende incrementar aproximadamente en 1,5 dioptrías la córnea central, creando una ablación biasférica central y respetando la córnea periférica. Sobre esto hay una distribución de la luz que ya hemos comentado, es idéntica a una lente trifocal, y nosotros demostramos en este trabajo que está publicado sobre 104 ojos que el efecto y la técnica funciona por igual en ojos hipermétropes, hemétropes y miopes, y si había alguna diferencia a favor del ojo miope, precisamente el que más se puede quejar de una visión cercana insuficiente, puesto que el miope de cerca ve bien, y con los resultados que obtuvimos en los miopes fueron incluso ligeramente superiores a los hipermétropes, al contrario que otras plataformas encuentran. Tenemos aquí que el 70% de los casos mostraron un resultado final de 0,2 logmar para cerca y para lejos, es decir, un resultado muy bueno, y en el estudio cumulativo que se realizó, pues se pudo comprobar que estos resultados eran semejantes a los que nosotros obteníamos, puesto que el 70% de los pacientes tenían 20-25 sin corrección de lejos y mayor de J2 de cerca, es decir, aproximadamente logmar 0,6, el 84%. Vemos aquí en un paper que publicamos nosotros cuál es la distribución de los resultados de distintos autores, y vemos que es homogéneo. Tenemos, por tanto, un buen resultado obtenido y reportado por distintos autores que es muy semejante, y por tanto tenemos un buen resultado inicial con el Prevelac inicial. No obstante, en pacientes con presbicia avanzada tenemos que añadir algo más, puesto que queda insuficiente, y es aquí donde aparece el Prevelac híbrido, en el cual se induce en el ojo no dominante una discreta miopización de aproximadamente 0,75 dioptrías. De esa manera se obtiene una mejor neuroadaptación que con la monovisión simple. Tenemos una disparidad entre ojos que es muy baja, y finalmente el ojo dominante es el ojo que está mejor para hacer. Esta es la distribución de la luz de la visión a nivel medio, intermedio y en la distancia, y como vemos lo que se intenta es tener aproximadamente un resultado hemétrope a menos 0,2 en el ojo dominante y de menos 0,7 en el ojo dominante para cubrir estas distancias, con lo cual tenemos un procedimiento que es micromonovisión inferior al que tienen otras técnicas, como por ejemplo Express Vision. Tenemos aquí los resultados en la distancia. Vemos que tenemos que 20-32 o mejor eran el 100%, 20-25 o mejor era el 100%, y el 20-20 o mejor eran el 75%. En cuanto a la visión cercana, vemos que la visión corregida, pero la visión sin corregir, era de J4 o mejor en 92% y 83% de J2 o mejor. Por tanto, aquí tenemos el índice de éxito acumulativo de los trabajos publicados hasta la fecha de este estudio, en el cual el 42% de los pacientes llegaban a un logmar de 0, es decir, unidad de lejos y de cerca, y lo cual se variaba hasta 0,1 en aproximadamente otro 75%, es decir, tenemos un 80% de los pacientes que en visión binocular están viendo 0,8 o más. El Prevelac híbrido tiene una gran seguridad. Vemos aquí que hubo solamente una pérdida de una línea de visión, cosa que hay que contemplar cuando tratamos en el eje visual una córnea, y que viene a ser aproximadamente el 25% de los pacientes con un riesgo de perder una línea, mientras que los demás no ganaron o se mantuvieron en general estables. Tenemos aquí los resultados en cuanto a hipermetropía, como vemos, hay una mayor variabilidad que en la miopía. Esto es lo que he comentado antes. Los resultados, pese a lo que se describen en otras técnicas, son mejores en el miope, probablemente porque estamos aplanando la córnea periférica, y por tanto el perfil biasférico central es más prominente y se aprovecha mejor. Por lo tanto,
¿Cuál es el protocolo nuestro para aplicar el presbiomax? Primero, el paciente debe de ser mayor de 40 años y no ponemos ningún límite máximo de edad. La colorimetría corneal debe de ser normal y tenemos que la visión preoperatoria debe de ser para lejos normal y también tener una visión de cerca que permita leer J2 con una adición de 1,5. Este es el paciente ideal para el presbiomax básico y a partir de aquí tenemos que usar el presbiomax híbrido. Tenemos que la pupila fotópica debe ser de al menos 3,5 milímetros, muy importante porque es un procedimiento pupilodependiente y tenemos a su vez que el rango de actuación óptimo para nosotros está entre +3 y -4 dioptrías con un astigmatismo de hasta 2 dioptrías y una adición de hasta 2 dioptrías. Es decir, pacientes con más de 2 dioptrías al momento de entrar al estudio no eran aceptables, puesto que en estos casos podíamos no quedar con una visión satisfactoria para el paciente. Luego, respecto al presbiomax, quería nada más concluir diciendo que es un método fiable para corregir la presbicia intermedia e incipiente de hasta 2 dioptrías de adición de cerca. El perfil híbrido permite ampliar este rango de actuación, obtiene una alta satisfacción del paciente. Los resultados basados en la evidencia son estos y son así, y tiene un rango de aplicación en general mayor que los de otros métodos que hay descritos en el mercado, y una novedad: puede ser revertido, puesto que gracias a que la plataforma Maris Swin tiene un tratamiento customizado basado en la algoritmia total, pues tenemos un software que es el Presby Reversal, con el cual podemos revertir los cambios inducidos en la córnea central. Por tanto, podemos aplicarlo a cualquier caso, incluido pacientes pseudofáquicos, aunque la evidencia en pacientes pseudofáquicos no está publicada y no puedo ofrecer los datos. Ciertamente que en un momento dado, si el paciente decae en su capacidad de ver de cerca, podemos incrementar y transformar un presbiomax básico en un híbrido, ablacionando la córnea, obteniendo un -0,75 en el ojo no dominante, y con ello transformamos en algo más que una monovisión el caso. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.